Muy buenas, bienvenidos a Ecos de una vida en música. Hoy nos toca el capítulo número 3 y en el 2, recapitulando, haciendo una especie de resumen, podemos decir que en ese homenaje que le hicimos a don Manuel Plasencia Pérez, donde yo le hice un retrato, y más que nada como homenaje a esa labor pedagógica que hizo, sobre todo con tantos músicos de la época, ¿no? Y entre ellas, y me encuentro yo que entraba en su aula y en la cual tuvo un trato directo conmigo. Yo cuento la anécdota en los capítulos anteriores, que era como un padre para mí. Eh, Hoy llegamos al capítulo número 3, en la cual abordamos los años 90. Hemos hablado hoy de los años 70 en el primer capítulo, en los años 70, en el segundo capítulo en los años 80 y hoy toca los años 90. Se acordarán, o si no, vamos a hacer una pequeña historia del sistema o de la sociedad geopolítica de la época. En los años 90, la guerra del Golfo, la invasión de Basora, con el tema de Irak, todos esos conflictos bélicos que había, ¿no? Y recuerdo yo que ya en los años 90, a nivel musical, ya me encontraba inmerso en diferentes proyectos, aparte de estar tocando salsa, que habíamos hablado del movimiento salsero que había en los años 80, 90. También me he dedicado, por supuesto, a estudiar en el conservatorio, pero también con la música clásica. Y hay que hacer un inciso aquí porque era la época en que había una reconstrucción de la Banda Municipal de La Laguna. Ya le habían pedido un proyecto nuevo, en el cual le habían pedido a José Antonio Díaz León, que así es como se llamaba, a Paquito, el batería de la Nican Randy, percusionista de la época de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, le habían pedido que creara o de alguna manera reforzara un colectivo diferente de lo que era la Banda Municipal de San Cristóbal de La Laguna. Y entre ellos, pues bueno, yo tenía mucha relación con él, entonces pues me propuso también pertenecer a la Banda Municipal de San Cristóbal de La Laguna con una nueva reestructuración. Recuerdo yo que iba yo como trombón solista, había también muchos muy buenos músicos, Francisco Ramos, Kiko Ramos también como trompetista, se nutría también, es verdad, de muchos músicos de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, reforzando Ignacio Baute, más conocido como amigablemente como Nacho, con el Fliscorno. Recuerdo yo también pues percusionistas como Paquito Bolaños también, en fin, una serie de músicos que lideraban esa generación auténtica de la época de los años 90 y que aportaban algo diferente a lo que es la música bandística de la época, ¿no? En esa época en La Laguna pues tuvimos muchas anécdotas. Entre ellas es porque abordábamos el tema de la Semana Santa y bueno, el Jueves Santo, el jueves para el Viernes Santo siempre salía el Cristo de la Laguna, evidentemente a las 4 de la mañana. Allí, pues bueno, saben ustedes que el tema del clima, sobre todo en La Laguna, es bastante peculiar, diría yo, ¿no? Y entonces tenemos varias Semanas Santas en donde podemos contar anécdotas de que la banda tocaba a las 4 de la mañana con 5 grados, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes el tema de los instrumentistas de viento, sobre todo, trompetistas, trombonistas, con la boquilla de metal en sus labios, ¿no? Hubo una anécdota una vez que a Paquito siempre le gustaba formar con 4 o 5 trombones delante, como si fueran las bandas americanas de la época, digamos, sobre todo las bandas militares de Washington, la banda del presidente de los Estados Unidos siempre formaban con
con 4 o 5 trombonistas de vara delante, ¿no? Le daban un tema de pomposidad diferente, ¿no? Una imagen diferente, llamaban mucho la atención, ¿no? Y en una de estas, en esa procesión concretamente, estábamos tocando, creo que, si no recuerdo mal, Tosca, que es una versión que está adaptada para como marcha de procesión. Y bueno, aquello era, creo que habían 3 grados o 4 grados. Y aquello, claro, evidentemente la banda en las calles de La Laguna con una humedad de un 90%, imagínense, una climatología un poco adversa, no iba a sonar como en una época normal, es decir, cuando un clima que esté más o menos tropical o normal, ¿no? Y entonces se vira para mí y me dice, pero es que la banda, me dice Paquito, Antonio, es que la banda no está sonando. Le digo, pero Paco, tienes que entender que como estamos tocando, yo casi no siento mi boca en los labios, los labios no los siento alrededor de mi boquilla. Es decir, a veces los directores no tienen en cuenta ciertas circunstancias y esta es una de las anécdotas que tengo yo con Paquito, ¿no? Que le gustaba, por cierto, le gustaba mucho la música ligera y él fue trombonista, le gustaba mucho el instrumento, llegó a tocar el trombón con la Nican Randy, que por cierto lo hacían muy bien, hacían unas versiones de música pop en esa época muy interesante. Tenían un tema de Ray Conniff. Ustedes se acuerdan que Ray Conniff tocaba el trombón, un señor con barba blanca, con un coro detrás, masculino y femenino, y él hacía unas orquestaciones importantes, que hizo unas versiones de música moderna, pero la equilibraba con las voces masculinas de los trombones, hacían unas melodías con los trombones, las mezclaba y quedaba muy bonito, luego con intervalos de la voz femenina, ¿no? Un coro de voces femeninas con unas instrumentaciones y orquestaciones. Él tocaba el trombón, que por cierto tocaban con un Con 88H, la marca, me acuerdo yo todavía, y Paco le gustaba todo este tipo de música e intervenían con la orquesta Nican Randy los arreglos de Agustín Ramos, por cierto. Agustín Ramos, este gran catedrático de trompeta, arreglista también, cantaba en la Nican Randy, tocaba el vibráfono, en fin, una persona, fue el creador de Santa Cruz en Carnaval, aquella melodía fantástica que cuando vienen carnavales siempre la ponen en televisión y es muy popular, ¿no? Digo todo esto para ponerlos en contexto, ¿no? Y entonces en la banda de La Laguna pues adquirió un buen nivel musical y artístico, se daban unos conciertos espectaculares, reforzó muy bien la banda, el concepto de banda, sobre todo con música ligera, que era lo que le encantaba. Tocaba muchos temas de jazz, Fly Me to the Moon, temas así de Sinatra, temas de Dixieland, recuerdo yo, pero también tocaba música de zarzuela y música sinfónica, adaptada para banda, con una banda grande, incluso tenía 2 contrabajos, recuerdo yo. Introdujo un poco ese aspecto sinfónico, sonido sinfónico, para endulzar un poco las maderas, los vientos, y aquí se hacía un trabajo espectacular. Y en esa época yo lo alternaba dando clases en Granadilla, en Santiago del Teide y en La Esperanza. Sí, tenía yo como 3 bandas, 3 escuelas de música, de las bandas de música, donde yo ejercía como profesor de metales y sobre todo en la especialización de trombón. En la banda de Santiago del Teide, que estaba incipientemente formada por uno de los trombonistas que estuvo en Guayaba, que estuvimos juntos como compañero en Guayaba, Vicente Jorquera, que actualmente vive ahora en México, creó esa banda de Santiago del Teide. Y yo recuerdo que nos hacíamos una tournée con todos los profesores. Ahí estaba Juan Carlos León Mosco, uno de los saxofonistas reconocidos y clarinetistas, que luego perteneció
en la Alabama Dixieland Jazz Band, una banda que yo he liderado y que en el 93 fusionamos con música Dixieland y música de los años 20, tocando el clarinete. Era especialista en saxofón, pero había pertenecido a la banda de ICO de los Vinos como clarinetista. Entonces yo lo animé a que cogiera ese instrumento en esa especialidad, ya que el grupo de Dixieland tiene un front line, 4 personas delante, que es clarinete, trompeta, saxo tenor y trombón. Y detrás pues tienen banjo, batería, contrabajo o tuba, que es un aspecto muy interesante. Son las bandas de marching band o de Dixieland típicos de los años 1920 o 1910, que se desarrollaron en los Estados Unidos y donde siempre me atrajo la historia y la etnomusicología, y me gustó siempre aprender un poco de la diáspora canaria, aquellos de los canarios que emigraron en el siglo XVIII en naves que salieron de Gran Canaria y Tenerife y que llevaron una diáspora de canarios y que se establecieron en Cuba y sobre todo en la Luisiana, en de Cruella Island y en San Bernardo Parris, donde todavía existe un reducto donde hay una historia de canarios y hay un museo de los canarios en Parroquia de San Bernardo, donde hay una historia muy bonita que más adelante podemos hablar de cómo yo llegué a descubrir a Alcide Ollero Núñez, un clarinetista de padres canarios, magnífico clarinetista que está en la historia del jazz y en los diccionarios de jazz americano como uno de las vanguardistas por haber participado en una banda que se llamó Original Dixieland Jazz Band, que grabaron 2 temas en 1917, Original Dixieland One Step y Library State Blues, que era precisamente de este compositor de origen canario, de Alcide Yellow Núñez. Yellow, un nickname, digamos, era, lo nombraban así porque tenía una tez amarilla, y en esa época había una tira satírica o cómica en un periódico donde hablaban de un personaje que tenía una tez media amarillenta en su piel y lo llamaban así de diminutivo, ¿no? Una historia muy interesante donde realmente en esos años ya, pues estamos hablando de esos años 90, yo descubrí esa historia del jazz tradicional y cómo a través de un gran historiador, de Manuel Mora Morales, un magnífico gomero de Vallehermoso, me introdujo en la historia de Alcide Yellow Núñez, porque Manolo siempre nos ayudaba, nos filmaba cuando la Alabama Dixieland actuaba en los pueblos, y yo quería darle un cariz diferente a esa banda de jazz, ¿no? Entonces yo la alternaba, habíamos hablado que yo la alternaba entre Granadilla, dando clases de Granadilla, a Santiago del Teide, que allí teníamos a Mandy Capote, un gran compañero mío, que ya no está entre nosotros, pero fue un gran profesor que venía de Boston. Él había hecho field scoring, era maestro de compositor de música de películas, un gran percusionista, pero también dominaba el piano y la dirección, ¿no? Entonces él daba clase de armonía moderna en Santiago del Teide, y yo recuerdo ir con él por el norte. Vivía en el puerto primero y luego en la laguna. Íbamos por el norte con esa carretera inhóspita de la parte norte, por Icó, por toda esa cumbre, y siempre parábamos a tomarnos un cortadito a mitad de camino para llegar luego a Arguayo, Santiago del Teide y toda la zona donde nosotros dábamos clase en las diferentes asociaciones de vecinos. O sea que hemos participado también en el descubrimiento de la banda de Santiago del Teide en esa época, incluso captando alumnos en las propias escuelas de los cascos de Santiago del Teide.
en la propia población y en Arguayo y toda la zona por ahí, ¿no? Esa es la actividad que teníamos en esa época, porque de alguna manera estaba digamos, en primera línea la enseñanza de las bandas de música en las escuelas. No podían llegar a los conservatorios, entonces las bandas de música cumplían siempre esa función importante a nivel popular, de lo que habíamos hablado. Yo en capítulos anteriores había hablado de la importancia de las bandas de música, las escuelas de la banda de música y las orquestas populares que iban por los pueblos, donde los músicos ya tenían una propia escuela en los escenarios populares donde actuaban, ¿no? Por la noche, por la tarde-noche, aquellos bailes que hacían hoy los llaman el tardeo, pero aquello eran bailes de tarde y noche. Es decir, empezaban por la tarde, luego la orquesta cenaba y luego hacía un baile por la noche hasta las 2 de la mañana. De alguna manera había gente digamos que casi hablando de esa época, sin preparación, digamos, técnica, entre comillas, pero se desarrollaba toda esa actividad cultural y musical de la época, ¿no? Ya en el año 92, pasamos ya del 90 a 91, el año 92 es importante porque Madrid se convierte en capital cultural europea de la música, y aquí hay un boom importante de actividades culturales en Madrid. Y cae la casualidad de que, como yo a veces hacía sustituciones también, estaba en la Orquesta Guayaba, pero también hacía a veces sustituciones en la Orquesta Maracaibo, cae la casualidad que ellos tienen que hacer una especie de televisión, de un programa de televisión en Madrid, y Paco, que era el sonorista, técnico de sonido de Maracaibo, no puede viajar a Madrid, y yo hablo con Paco, tenía una muy buena relación, y me dice: mira, tengo un billete de avión de Iberia, todavía me acuerdo, de Iberia, si quieres lo cambiamos y si quieres irte a Madrid a estudiar, o tú que tienes de alguna manera esa ilusión y ese sueño de poder seguir estudiando. Y entonces, pues sí, hicimos ese cambio. Antes se podía hacer ese cambio de billete, y me voy con un billete a Madrid. Me voy con el billete, con 75.000 pesetas en la cuenta, y un sueño que tenía de ser profesional y de salir de Canarias, ¿no? Entonces me voy para allá. Por supuesto, los comienzos son difíciles, como todo. Allí pues me empiezo a mover, empiezo a buscar un poquito de trabajo. Escasean al principio, porque cuando llega una persona nueva en una gran ciudad, aunque es una gran ciudad que te puede dar muchas oportunidades, pues bueno, es muy competitivo, ¿no? Entonces recuerdo que incluso comencé a me ayudan en que pueda participar en una banda. La primera banda de música que yo conocí en Madrid fue la banda de Comisiones Obreras, que tenía una banda y que ensayaba todos los miércoles por la tarde en la sede de Comisiones Obreras, recuerdo yo. Y no pagaban mucho, pagaban pues no sé ahora mucho, no recuerdo la cantidad, pero siempre pagaban. Y sí que recuerdo que pagaban en un talón bancario, y siempre cada 3 meses o 2 meses y medio había un concierto. Sí que recuerdo yo que los primeros temas musicales que yo ensayé con la banda de Comisiones Obreras, que era un señor mayor retirado que dirigía, era las danzas del Príncipe Igor. Lo recuerdo como si fuera ahora. Entonces, pues, que hay unos solos de oboe y todo esto, ¿no? Entonces, recuerdo que era una época un poco difícil. Yo llegué en invierno. Los inviernos allí son muy duros, pueden estar en 0 grados, 1 grado, 2 grados, a veces llovía mucho, nevaba. Yo me buscaba la vida como podía, a veces tocaba en el metro, llegué a tocar en el metro de la estación de Cuatro Caminos,
El tema vivía en un apartamento, en un piso con otros amigos, con Mario el trombonista, Mario Bolaños, que venía de una familia de músicos de La Laguna. Vivía también con un pianista ruso, Dmitry Ivanov, que era del Opus Dei. Luego me enteré que era del Opus Dei porque incluso había tocado en la Santa Sede para el Papa. Era un gran pianista, un pianista profesor de uno de los conservatorios de Madrid. Y bueno, eran unos tiempos un poco duros para el tema de hacerse un hueco en la vida musical madrileña, pero fue llevadero en el sentido de que con un sueño que podía tener de poder vivir de la música, ¿no? Y ser profesional allí, de aprender, sobre todo yo iba a aprender a hacer cosas, ¿no? Bueno, pues hice trabajos de freelance que llaman, tocar en un grupo donde te veían de rock. Ya me fui introduciendo en el ambiente musical madrileño, donde ya te conocían como trombonista, y bueno, para mí fue muy interesante porque conecté con varios, sobre todo músicos militares que estaban en la banda Inmemorial del Rey, de la Guardia Real. Ellos acaparaban sobre todo trabajos de programas de televisión, cuando eso estaba muy en boga, los programas de televisión y los músicos en directo. Y cae la casualidad que caí bien con Mario Calvo, un amigo trombonista de Sagunto que estaba afincado en una banda militar, la banda de la Marina. Y entonces él actuaba siempre en un grupo que se llamaba Quédate con la Copla. Quédate con la Copla era una televisión, era un programa que se hacía en TV Televisión, Antena 3. Y era un programa que se hacían los martes, se grababan los martes por la mañana en el auditorio de Torrelodones. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque de la amistad que yo tenía con Mario, de haber hecho algunas cosas, de haber participado en un conjunto de brass band, de haber participado en conjuntos donde intercalábamos trabajos y experiencias. Me dijo un día, si amplían la plantilla de la orquesta en directo de Antena 3, cuento contigo, puedo contar contigo. Y yo le dije, por supuesto. Entonces, de alguna manera, así fue, ampliaron un poco la plantilla con un segundo trombón, porque ellos actuaban con dos trompetas, creo recordar así, dos trompetas, dos saxofones que doblaban a flauta y clarinete, la sección rítmica con un pianista excelente, Benjamín Torrijos, dos trompetistas fuera de serie en esa época, Antonio Ramos y Paquito Ibáñez, y dos saxofonistas también buenísimos, Pablo Nieto, todavía me acuerdo de Pablo Nieto, el bajista, Guillermo, que tocaba las cuerdas pero con teclado, y no recuerdo ya un batería que tocaba siempre con Paquita Rico, y con mucha gente, con Bertín Osborne. Eran todos músicos de sección y que han actuado con los grandes de la música española, Manolo Escobar. Es que claro, en ese programa pasaban todos los cantantes de música española, desde María Jiménez, yo qué sé. Hay muchas anécdotas, incluso a veces presentaba Bertín Osborne, pero bueno, Caparrós era el presentador oficial de allí, ¿no? Que era un señor que presentaba muy bien, hacían entrevistas para Miss España en un rincón del set del auditorio de Torrelodones, y ahí había muchas anécdotas. Bueno, yo puedo contar muchas anécdotas de toda la gente que pasó de allí. El Rafa,
Martín era el director de un gran guitarrista, era el director de orquesta e arreglista de la banda que tocábamos allí, ¿no? A mí me dieron la oportunidad, ampliaron la plantilla y luego incluso ya Mario tenía otras actividades y me dejó ese puesto de trombonista en la orquesta y luego yo iba continuamente. Estamos hablando en el año 93-94, donde pasaron figuras relevantes desde Isabel Pantoja hasta, pues no sé, Manolo Escobar, María Jiménez, bueno, mucha gente, sobre todo también había una sección donde venía cantantes y chicas noveles que le daban la oportunidad de cantar con una orquesta en directo. Entonces le acompañaban, yo qué sé, María de la O, todo esto que yo recuerde, temas que yo recuerde, le acompañábamos en directo, ensayábamos los martes por la mañana y grabábamos por la tarde en sonido directo, eso es verdad. Pero claro, los ensayos eran muy de leer a primera vista, en fin, y luego cómo era la realización. Yo recuerdo en un programa, por ejemplo, que ya en plena grabación en directo hubo un cambio del cantante, se había equivocado en una letra y estaba repitiendo el coro y uno de los músicos, Antonio Ramos, el primer trompeta, se dio cuenta de la historia, se levantó, empezó a hacer un solo, el realizador le dijo enfoca la cámara para el primer trompeta y salvó el programa para no terminar y tener que repetir todo el programa desde el principio, desde la presentación que hacían una presentación con una introducción espectacular y, para no interrumpir el programa. Entonces ese tipo de cosas sucedían, o yo qué sé, anécdotas en las cuales nosotros teníamos que estar atentos a las cámaras con el pipote rojo que se graba, ¿no? Que estaba grabando las cámaras, ¿no? Y yo qué sé, los músicos se hacían trastadas unos a otros. Recuerdo que Antonio Ramos precisamente era una persona muy cachonda, siempre estaba vacilando para quitarle hierro al asunto. Incluso llegó a decirle a Rafa Martín, el director, dice, mira Antonio que es canario, ponle unas notas menos al trombón para que luego se equivoque y pueda tocar, cosas de estas, ¿no? O recuerdo otra con Benjamín Torrijos al piano, que era era el pianista de Carlos Cano, un pianista excelente, que era el pianista también de la compañía nacional de baile de Madrid. Siempre hacía algunas improvisaciones mientras Caparrós comentaba algo, recitaba un poema o lo que sea, ¿no? Y en un receso que había para luego seguir grabando, no se le ocurrió a Antonio Ramos sino ir al baño, empapar una toalla en agua, que no escurría mucho, y ponerla en la silla que tenía el pianista. Claro, Benjamín, en las entrevistas de un set, de la entrevista que entrevistaba concretamente a Miss España en ese programa, en un set él se levantó para verla, claro, Miss España, una chica espectacular, muy bella y tal y cual. Claro, él aprovechó, como no habían cámaras que grababan el set de los músicos, puso la toalla sin darse cuenta. Benjamín no se dio cuenta de que tenía esa toalla húmeda en el asiento, claro. Evidentemente, cuando el realizador dice, venga, vamos a grabar a los músicos acompañando la actuación musical, él se sienta y empieza a chorrear agua por el lado y ves a Benjamín Torrijos tocando el tema, acompañando a la cantante y mirándola así a Antonio Ramos diciéndole, ya verás, cuando te vea luego.
así, en este plan, tocando el teclado, y yo digo, a ver si las cámaras lo están, y él, su gesto era ya como de enfadado, uno diciendo, ya verás, y luego recuerdo yo que cuando acabó ese programa, bueno, salió y dice, ¿pero qué acabas de hacer? Todo el pantalón enchumbado, se tuvo que ir otra vez al vestuario a cambiar el pantalón, etcétera, etcétera. Eran las trastadas de la época, ¿no? Entonces cuento este tipo de anécdotas porque era muy curioso cómo los músicos, incluso en la época que pagaban muy bien, estábamos a nivel económico muy bien pagos porque se pagaba el tema de no poderte equivocar en directo. Es decir, había un grupo humano, un grupo musical con un nivel artístico enorme, ¿no? Esa era un poco la historia de los años 90, 91, 92, ese boom tan grande de actividad cultural que había de Madrid, cómo cambió culturalmente Madrid en esa época, cómo las orquestas sinfónicas como la RTV, la Sinfónica Orquesta, la Arbós, la Orquesta Sinfónica de Madrid, donde yo participé también mucho. Recuerdo yo que en esa época había venido Plácido Domingo para cantar Otelo de Verdi, donde yo participé en una banda interna. La banda interna es que estaba apartada en el interior no se veía, evidentemente, en la imagen de lo que es el escenario del Real, pero había una banda interna con 3 trombones, 3 trompetas, en fin, con un director y una cámara donde seguía la partitura del director, el asistente estaba dentro y el director titular pues dirigiendo en el foso con toda la actividad. Recuerdo también de hablar incluso con Plácido Domingo, de cruzarnos entre bambalinas, en fin, había una actividad cultural en esa época y ya venía de la movida madrileña de la época de los años 80, en la cual los músicos, sobre todo los músicos a nivel popular y de jazz, tenían una actividad que podían hacer hasta 2 y 3 actuaciones por noche, que no se veía, ¿no? En la época de la movida madrileña, el tema del desarrollo del pop, el tema de el cine, en fin, había una movida que ya venía, pero que fue el colofón de los años 90, 92 como capital europea de la música, donde se desarrolló un movimiento musical donde los músicos actuaban de alguna manera por un lado y por otro, y donde se estableció esos programas de televisión en TV1. Recuerdo yo también los programas que habían, La Bola de Cristal en esa época también, en fin, una serie de programas que le daban mucho chance a todos los músicos, ¿no? Y que de alguna manera a mí me permitió tener digamos, un trampolín a la hora de formarme como músico profesional, ¿no? Por supuesto, yo siempre regresaba a Canarias y lo alternaba con alguna actividad, ¿no? Entonces, claro, cuando había alguna actividad aquí en Tenerife, yo venía a ver a mi familia o lo que sea, pues siempre actuaba. Recuerdo que en los años 94, en 1900, sí, cuando ya regresaba, hay una fecha interesante ahí que creo que fue, ¿no? Creo que fue mayo del 94, por ahí, en las fiestas de Santa Cruz de Tenerife, de la capital mundial del bolero, la primera edición, se estrenó con el tema del trío Los Panchos y traían a lo mejor que había de boleros de todo el mundo. Y trajeron a Armando Manzanero. Y yo tuve la suerte de participar en la orquesta de la selección de músicos que de alguna manera participaron en el acompañamiento de Armando Manzanero. Nosotros teníamos unos ensayos excepcionales con toda la orquesta y luego ya Armando Manzanero venía hacia un ensayo, fue un viernes, una tarde, para luego el show de la noche, ¿no? Esto fue un viernes de mayo del 94 concretamente,
Y hay una gran anécdota que yo siempre cuento porque fue impactante para mí y los músicos que he participado en la grabación hay una grabación de Antena 3 que todavía se puede ver en YouTube. Yo les exhorto y les invito a que lo vean, porque es un directo de cómo sonó esa noche, ese espectáculo que hizo el maestro Armando Manzanero, gran persona, primero, gran músico, y un trato excelente con respecto a nosotros, un vínculo muy interesante, ¿no? Una persona muy humilde. Cuento la anécdota siempre de que ese viernes por la tarde estábamos esperándolo, lo recogieron en el aeropuerto de Los Rodeos y lo bajaron con su señora a Santa Cruz. Habían hecho una carpa espectacular ahí al lado del puerto. Y entonces estábamos esperándolo ya porque habíamos hecho un sound checking, una prueba de sonido, y ya habíamos visto algunas partituras entre todos nosotros, evidentemente. Eran unos 18 temas aproximadamente. Y recuerdo yo que cuando llegó se presentó a la banda, nos saludó a cada uno individualmente. Bueno, vamos a ensayar. Y cuando se sienta al piano dice, no, pero el piano está cerrado. Yo, ¿cómo? Le dice el técnico de sonido que había allí y el técnico del escenario. ¿Cómo que? Sí. Dice, pues, pero es que no está la llave. Entonces, la anécdota es que tuvimos que esperar entre 25 y 30 minutos para que consiguieran la llave para abrir el piano, la tapa del piano. Y ahí, pues bueno, departimos un poco, hablamos un poquito con él. Cuando ya llegó la llave y abrieron la tapa del piano y tal igual, bueno, vamos a ensayar, venga. Contigo aprendí. Muchachos, pongan la partitura Contigo aprendí. Yo voy a hacer una introducción de piano y automáticamente no os preocupéis que yo les doy la entrada. Yo les doy la entrada con el movimiento, ¿no? de mi entrada, con el movimiento de mi cabeza. Entonces, claro, hace una introducción muy bonita, como hacía él y tal igual. Da la entrada, nosotros entramos, muy bien, y a mitad de canción para. Bueno, muy bien, perfecto, tal cual. Adoro, un tema, un bolero espectacular también de Adoro. Voy a hacer lo mismo, hago la introducción y ya vamos viendo, yo les doy también la entrada. Bueno, cuando ya vamos casi finalizando el tema de Adoro, vale, muy bien. Se levanta y dice, señores, hasta la noche. Y nos miramos los músicos todos así. Digo, esto no me lo creo yo. ¿Cómo que hasta la noche? Si faltan todavía 12 o 14 temas por ver. Y entonces, maestro, usted no se puede ir, le dijimos. No, es que faltan 14 temas por ver. Dice, no, yo no voy a ver más nada. Yo con esta banda, con ustedes, me voy yo por gira por Estados Unidos, o me voy a México, o me voy por toda Europa. No hace falta, está todo bien. Suena maravillosamente bien. Nos vemos a la noche, tranquilo, no pasa nada, tal y cual. ¿Qué pasa? Bueno, sí, está muy bien todo. Nos miramos unos para otros y dice, bueno, vamos a vernos. Vamos a ver cómo empieza el show y cómo acabamos, porque esto no es cómo empezar, esto es cómo acabamos. Porque habían cosas comprometidas, habían entradas delicadas, habían cosas de armonía, habían que contar muchos compases para luego entrar con una sección. La sección estaba compuesta por Luis Melián a la primera trompeta, en segunda trompeta estaba Mangui, nuestro amigo desaparecido Mangui, Manuel Ángel Lorenzo Alegría. Luego estaba Juan Carlos León el Mosco, que ya lo había nombrado antes en mi grupo de Alabama Dixieland, pero que estaba con el saxo tenor. Estaba Fernando Barrios con el saxo barítono, estaba yo con el trombón. Esa era la sección de vientos. Luego estaba Augusto Báez tocando el piano. Estaba Alfredo Llanos tocando la batería. Todas son gente que estoy nombrando referentes de primera línea, músicos de Canarias de primera línea. Con el bajo venía el hermano de Diango, el cantante, que venía de Barcelona, junto con Jordi Badía, que era
él director musical y tocaba también el piano y teclados. En fin, estaba la creme de la creme de músicos, sí, pero había que abordar 14 temas que no habíamos cantado, acompañado a él. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que empieza todo muy bien y llegamos a los temas que de alguna manera no habíamos ensayado. Y siempre él era con el pulgar hacia arriba, tranquilo, no pasa nada, tal cual, pero lo pasamos mal, lo pasamos. Yo lo cuento ahora, pero yo contaba compases y decía, a ver, 50, 51, 52, 53, teníamos que entrar en el 56. 56, chicos, venga, yo por debajo hablando con los chicos, vamos ahora, colchón, vamos bien. Y así estuvimos casi toda la noche. Hicimos el show, claro que sí. Y orgullosos de haber defendido ese pabellón tan importante porque era una situación que normalmente no se solía dar, ¿no? Y salimos muy airosos de esa actuación que es del año 94. Ya ha pasado mucho tiempo, pero yo les invito a que escuchen en YouTube o que lo vean Armando Manzanero con la banda de músicos canarios que le acompañamos con todo un repertorio importante, donde él hace un homenaje con Contigo aprendí, Adoro, Esta tarde vi llover, yo qué sé, todos los boleros típicos que La Puerta, que incluso cantó con espectacular. Incluso creo que cantó por primera vez un tema que había compuesto en esa época que luego cantó Luis Miguel y lo hizo famoso, ¿no? O sea, son anécdotas que me quedan en la retina de ese acompañamiento, ¿no? De esa situación, ¿no? En el año 94. Por supuesto, hay más actividad cultural, actividad musical. Yo nunca dejo de ir a Madrid. Eso fue uno de los viajes que yo hacía cuando regresaba a Canarias siempre, a ver a mi familia, a tocar con las orquestas o la actividad musical que había por aquí. Sí, a veces llegué a tocar también con la Orquesta Guayaba, con algún programa de televisión, como Azúcar, un programa que daban ahí en la comunidad canaria, de bandas de salsa, en fin, todo eso, ¿no? Y ya recuerdo que en esta época incluso quise quedarme por aquí, la anécdota con mi currículum, de colocarlo en diferentes ayuntamientos, en hablar con diferentes miembros, concejales de cultura del ayuntamiento. Me pareció, digamos, me ocurrió varias veces que hablando con algún miembro político de esa época, concejal de cultura, me llegó a insinuar de que tenía demasiado currículum y que por eso no me contrataban para alguna actividad o de dirigir bandas o de dar clases en una escuela de música. Y yo, cansado un poco en esa situación, como estaba ya conectado en la península con mucha gente, estaba un poco cansado y quería seguir abordando y desarrollando mi capacidad musical y mi sueño de ser profesional en esto, y me cansé un poco de haber puesto tantas instancias de currículum y de haber sufrido un poco en ese silencio administrativo, por decirlo de alguna manera. Me empecé a mover y tengo una oferta de un día para otro de una banda de Valencia, porque a su vez Jaume Domènech Granel, un gran amigo mío que hicimos la mili juntos en la Armada, en Marinería, en San Fernando, Cádiz, donde yo estuve en la banda con él, la banda militar, pues dirigía una banda en Valencia y me comenta de que, bueno, no pasa nada, si no te quieren en Canarias, si quieres yo te miro aquí una posibilidad de que vengas a dar clases y a estar con nosotros aquí. Y me llama un viernes y el domingo por la tarde ya había hecho las maletas y estaba yo en Valencia. Recuerdo yo en la estación de autobuses de Nuevo Centro en Valencia, recogiéndome
me recogió allí Jaime Domènech Granel y Luis San Jaime Meseguer, que luego sería uno de mis mentores en Valencia, que era uno de los profesores de clarinete del conservatorio, pero también un líder de dirección de orquesta y banda en Valencia, muy famoso, ¿no? Y allí, pues bueno, ya regresé ahí, allí ellos me dieron estancia, me prepararon incluso, yo tenía una especie de habitación donde tenía mi vida ahí, había hecho, digamos, daba clases por las tardes, por las mañanas podía estudiar, ir a Valencia, perfeccionarme en inglés en una academia especial de profesores nativos americanos, porque mi sueño siempre era estudiar en Nueva York, ¿no? Estudiar en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso me dio la posibilidad de estar en Valencia, a la hora de estar en Valencia, tenía esa conexión de las bandas de música, ese ambiente fantástico musical que había, y como estaba, pues bueno, podía hacer el tema de irme a Madrid a tocar o grabar o cuando saliera algún trabajo, pues pivoteaba entre los dos sitios, ¿no? Y aparte en Valencia a mí me permitía moverme en la comunidad valenciana y me integré muy bien en lo que se llama el pueblo, que se llama Montroi, un pueblo que estaba al lado no, Carcaixent no, que estaba al lado perdón, al lado de Torrent, en la Ribera Baja, que estaba Montserrat, estaba Montroi, Real de Montroi, Llombai, Catadau, todas esas poblaciones en que yo de alguna manera participaba en algunas bandas de Real de Montroi, por ejemplo, tenía Montserrat al lado, cogía el autobús de línea, la guagua de línea y me iba a Valencia a tomar una vez o dos veces a la semana clases de inglés para perfeccionarme porque yo quería de alguna manera seguir mi sueño musical en Estados Unidos, ¿no? El estar en Valencia digamos, me permitió desarrollarme como músico, conocer el ambiente valenciano, establecer un criterio con la gente, beber de las fuentes de la idiosincrasia de un pueblo, entender el valenciano, probar las mejores paellas, introducirme en las fiestas populares, participar en la Unión Artística Musical de Montroi, dar clase a los niños valencianos, pertenecer la sociedad era muy prolífera en hacer, por ejemplo, dividía en la época que venía la falla, dividir la banda en dos, en tres grupos, hacer tocar en fallas, muy enriquecedor para mí. ¿Por qué? Porque me permitía hacer cosas, nuevas ideas. Los veranos se convertían en festivales de música, festivales de dirección de orquesta, de banda. Venían muy buenos profesores. Se traía una orquesta de Riazán, de Rusia, gente profesional, donde tú podías hacer un curso de dirección de orquesta, donde por allí pasaron pues Juan José Olives Palenzuela, malogradamente ya no está entre nosotros, que fue catedrático de dirección de orquesta, que era de Santa Cruz de Tenerife, nunca le hicieron caso aquí también en Canarias, lo que pasa que siempre un gran director de orquesta que había estudiado con Luis San Jaime en Viena. Yo qué sé, Luis San Jaime también daba clases de dirección de banda. Allí yo tuve en esos cursos muchas vivencias con dos grandes amigos míos, Llores Mendoza, que todavía nos conocemos de hace 35 años y todavía tenemos esa misma amistad, que somos como hermanos. Ángel Martínez Escutia, que ahora está fue director de la Banda Municipal de Castellón, que ahora está de director en la Generalidad de todo lo que es la actividad actoral de Valencia, un gran director de orquesta y director con un pensamiento diferente de la época, donde hacía unos proyectos. Él dirigía la Unión Música Senienca, donde yo di clase en Tarragona también, donde yo iba a veces con él y hacíamos muchos eventos de temas hizo un cuento para niños, temas actorales, o sea, gente maravillosa
donde todavía tengo un contacto directo con ellos, que son mi familia musical, que puedo contar muchas anécdotas, pero nos podíamos extender muchísimo en la actividad musical de Valencia, como los miércoles, los almozaret, que llaman ellos. Yo me reunía con Luis Sanjaim, me recogía en Montreuil y nos íbamos a unos desayunos maravillosos donde nos sentábamos en un restaurante, en un bar típico y donde Renard, el que fue presidente de la banda Santa Cecilia de Cullera, claro, porque en la comunidad valenciana existen bandas de 200 personas, las bandas de especial, ya hablaríamos de eso más adelante. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, en esa época era el boom de cómo las bandas de música de Valencia tenían los certámenes en julio, como yo tenía esa suerte de participar en esos grupos de los miércoles por la mañana, donde estaban el presidente de la Federación de Bandas de Música de Valencia, el señor Asunción, toda una institución en esa época, el tesorero de la Federación, el Paco Pontones, que era de la Generalidad de Valencia, que era el político líder que movía toda la actividad musical de Valencia, Luis Sanjaime, que era un baluarte como director de orquesta también, director de banda, ha hecho muchas transcripciones para banda de música. En fin, yo he tenido mucha suerte en ese sentido porque yo no hablaba allí, yo aprendía, yo escuchaba. Para mí eso fue un magisterio musical, eso fue un enriquecimiento personal que me ha marcado mucho en mi vida musical. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de conocer compositores importantes, directores que luego dirigían bandas militares y que eran tenientes coroneles, en fin, no puedo decir otra cosa. Era un aprendizaje continuo. Cada miércoles que íbamos allí hablaban de directores de escuelas de música, hablaban de música, de transcripciones. En fin, era un sinfín, ya vuelvo a decir lo mismo, un magisterio musical, donde yo viví de esas fuentes de la música valenciana, ¿no? Entonces, era como todo, porque hablaban de la historia de Valencia, de su idiosincrasia, del vestuario que tenían, de la música popular, de nuevas composiciones que estaban haciendo. Anécdotas que yo escuchaba y que yo luego me gozaba. El tema de certámenes, yo estaba en tribuna con Asunción en épocas en las bandas de especial, donde aparecían 200 componentes tocando la Consagración de la Primavera de Stravinsky, Pinos de Roma. O sea, estoy hablando orquestaciones brutales donde venían bandas holandesas, bandas austriacas, donde era la creme de la creme. En esa época, no digo, las cosas han cambiado actualmente, ¿no? Pero ahí yo tenía la experiencia de ver en directo una cosa importante, era como estar en la Champions League de las bandas de música del mundo, ¿no? Entonces he tenido esa suerte de participar con ellos y de involucrarme con ellos, aparte de entrar en sintonía con la banda Unión Artística Musical, donde a veces yo reforzaba otras bandas, donde con Luis Sanjaime reforcé la banda Santa Cecilia de Cullera, donde estuve también en Buñol con esas dos bandas también, que eran los Litros y los Feos, que así se llamaba la artística y la otra banda, ¿no? que eran típicas de esos antes de la tomatina, esos piques importantes que habían entre las dos agrupaciones. Entonces, pues bueno, yo tuve la suerte de participar, de hablar con músicos que integraban, músicos profesionales que integraban bandas y orquestas profesionales de Madrid, de Córdoba, en Asturias, porque había muchos músicos valencianos que nutrían las orquestas profesionales y bandas de toda España en ese sentido, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de patearme esa
geografía valenciana, de la comunidad valenciana, de estar por moros y cristianos en Alicante, de estar no sé, de participar también, recuerdo yo, en el Congreso Mundial de Saxofonistas en el Palau, donde venían todos los mejores saxofones del mundo, donde participar en una banda que se hacía especial con músicos valencianos para estrenos mundiales con saxofón y banda sinfónica y orquesta también. En fin, de estar con todos ellos y de haber puesto un granito de arena, pero de haber participado y haberme nutrido de toda esa expectativa musical que yo en los años que estábamos hablando, en esta década de los 90, llega hasta los 99, el año 99, en lo que yo de alguna manera me formo a nivel también lingüístico, me refiero yo como inglés anglosajón, porque yo quería saber el tema del tecnicismo, yo quería estudiar en Estados Unidos, y estando en Valencia incluso me presento para una beca en Barcelona, de Berklee College of Music, y me dan una beca para estudiar en Boston, aunque no voy a Boston, porque más adelante voy a Nueva York a estudiar que esto ya es a partir de los años 2000, voy a estudiar con David Finlayson, con la orquesta, que era uno de los trombonistas de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Creo que he hecho un poco balance de estos años y de algunas anécdotas. Puedo contar muchas más anécdotas de Valencia porque hay muchas vivencias de las fiestas, de los diferentes, de las comidas, de esas preciosas arroz a banda, de arroz al forn, de conversaciones importantes entre la gente, fiestas alucinantes. En la época que yo vivía en Montreuil había un pub que se llamaba Bacchus, donde allí celebrábamos los primeros premios de cuando la Unión Artística Musical participaba en los festivales de música de Valencia, en el Palau. En fin, muchas anécdotas que cogerían demasiado tiempo, y no me gustaría incidir demasiado en tantas anécdotas, sino que el público, la gente que oiga y escuche este programa, pues sea entretenido, ¿no? Y con esto creo que damos por sentado un poquito la explicación de estas vivencias de los años 90.